Amigos, de regreso y estamos con la asambleísta nacional de ADN, Valentina Centeno. Hay dos temas importantes porque el presidente Noboa exhortó a la bancada de ADN en la asamblea que proponga una reforma al artículo 303 de la Constitución para que el dólar quede establecido como moneda oficial. Acaba de sacar un decreto ayer justamente respecto a esto. Y bueno, también la bancada desde la asamblea tiene que hacer lo suyo para proponer una reforma para este artículo que se menciona que tiene que ver con el Banco Central. Y bueno, ADN también plantea su propia comisión para que el Banco Central no pueda emitir ecuadólares, según lo ha dicho. Una polémica que se suscitó a raíz de unas declaraciones de dos asambleístas de RC, de la Revolución Ciudadana, en donde en un programa de televisión políticamente correcto de Ecuavisa, pues mencionaba, ¿no? Que debe haberse una dolarización a la ecuatoriana. Y esto obviamente ha encendido las alarmas del riesgo que podría darse de, por ejemplo, emitir ecuadólares sin respaldo y que esto al final del día sería prácticamente salir de la dolarización según se ha preguntado a varios expertos economistas. Y bueno, Valentina Centeno también se ha pronunciado al respecto y nos va a comentar además de estas expectativas de crear una bancada, no una bancada, perdón, una comisión que impulse a la bancada para justamente tramitar esto que pide el presidente y que se desprende de un decreto presidencial justamente. Gracias a Valentina Centeno por acompañarnos. Y bueno, ¿qué pensar de esto que colegas legisladoras suyas, pero de otra bancada, en este caso de Revolución Ciudadana, han expresado respecto a la dolarización, respecto al dólar y también qué nos puede decir de este decreto presidencial del presidente Noboa, en donde menciona que, bueno, el dólar es la moneda de nuestro país y no se puede hacer pagos con otra moneda? Bienvenida, Valentina Centeno, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un placer estar en Radio Sucesos. Bueno, en efecto, ¿no? A la asambleísta Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana se le salió su verdadero plan, que siempre ha sido y lo hemos defendido, desdolarizar el Ecuador a través de un primer paso, que es una moneda alternativa al dólar llamada ecuadólares. Ella lo ha mencionado como una dolarización a la ecuatoriana. Esto va de la mano de lo que ha mencionado antes Andrés Arauz, de lo que ha mencionado Diego Borja, el binomio de Luisa González y el mismo Rafael Correa en distintas entrevistas, escritos y tesis eh, redactado. Y ahora pues vemos una candidata a la presidencia que es Luisa González, que desconoce a la figura más popular quizás de la Revolución Ciudadana, que es Paola Cabezas en sus intervenciones. Pero en todo caso, nosotros en la Asamblea vamos a defender la dolarización. El presidente ya ha enviado un decreto, pero lo que no vamos a hacer es votar a favor de una comisión que esté dominada por el correísmo para, en teoría, proteger el dólar cuando ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Para la candidata Luisa González era muy fácil decir en su intervención que ella defiende que el dólar estadounidense debe ser la única moneda oficial y método de pago y moneda oficial en el Ecuador, pero no lo ha dicho de esa forma. El presidente Noboa envió un decreto protegiendo que sea la única moneda oficial el dólar estadounidense y que además no se permita en esta reforma que se va a hacer a la Constitución que el Banco Central pueda emitir ecuadólares, porque ese es el plan, ¿no? Que sin respaldo alguno el Banco Central puede empezar a emitir ecuadólares que no tienen sustento en un depósito, en un bien o en un servicio, y eso generaría una inflación sin precedentes y una devaluación de la moneda en Ecuador. Ahora, recordemos que hace 3 semanas, poco menos incluso, se dio un intento fallido en la Asamblea por conformar una comisión, esto era impulsado por el correísmo, para que elabore un proyecto de enmienda para que el dólar sea incluido en la Constitución como moneda oficial del Ecuador. Lo que usted menciona, Valentina, ¿cuál es la diferencia de esto que propondría la bancada de ADN? Bueno, la diferencia primero son las personas que integran la comisión, porque es muy importante. Si es una comisión dominada por el correísmo, no sabemos qué puedan hacer luego en esa reforma constitucional. Y en cambio nosotros proponemos que sea una comisión multipartidista que esté integrada por distintas bancadas, pero sobre todo que no tengamos mayoría con el correísmo, ¿no? Y aparte proponemos una disposición que bloquee, como ya decía antes, que el Banco Central pueda emitir
eh, ecuadólares o esta moneda digital, que es lo que ellos están planteando, ¿no? Además de establecer de manera oficial al dólar en un artículo, también bloquear el Banco Central para que no pueda emitir ecuadólares o esta moneda alternativa, que incluso ya expertos han mencionado antes, ya han mencionado que el ecuadólar en menos de un mes realmente valdría un quinto de lo que vale un dólar. Entonces, están jugando con el poder adquisitivo de los ecuatorianos, de las familias, del sector productivo, de la inversión privada también en el Ecuador, porque definitivamente un ecuadólar va a valer mucho menos que un dólar. Claro, en este caso lo que se propone desde el Ejecutivo es que el único medio de pago sea el dólar estadounidense, ¿no? Nada de ecuadólares ni algo por el estilo como se podría pensar en otras intenciones. En todo caso, ¿qué expectativas, Valentina, tenemos que se pueda conformar esta comisión y de que esta vez la Asamblea le apoye a ADN, porque no ocurrió lo contrario con la comisión que se impulsaba desde el correísmo? Bueno, altas expectativas. Creo que se han dado cuenta de que el país está en contra de una desdolarización. Incluso por eso es que ahora, como decía, la candidata González desconoce a la figura más popular del correísmo, que es Paola Cabezas, y desconoce diciendo que no sabe hablar del tema, que no conoce, pero realmente a ella se le sale su verdadero plan, que ha sido siempre un paso a paso de cómo ir desdolarizando sin morir en el intento. Así también lo ha dicho antes Diego Borja. Creo que de oficio no lo van a poner en el orden del día. Vamos a tener que impulsar nosotros que se pueda poner en el orden del día la conformación de la comisión y siempre y cuando también contemos con el respaldo de otras bancadas que estén de acuerdo en que esta comisión no puede ser dominada por el correísmo porque correríamos un alto peligro de tener una moneda paralela al dólar llamada ecuadólares. Ya más evidente de lo que hemos visto en la entrevista de Gisela Garzón y de Paola Cabezas, no puede ser. Entonces no podemos dejar esto al libre albedrío del correísmo para que modifique la constitución y pueda hacer efectivo su plan. Aunque, aunque parezca algo ilógico y para muchos ecuatorianos digan, pero ¿cómo van a plantear una moneda alternativa? ¿Pero qué se les está ocurriendo? Bueno, realmente ese ha sido siempre el plan. Ese ha sido siempre el plan. En el Ecuador, que salga del dólar y que pueda tener una moneda local, primero empezando con Ecuadólares, que es una moneda digital, y luego pues seguramente una moneda local. Pero definitivamente el dólar le brinda mucha estabilidad al pueblo ecuatoriano y tiene bastante aceptación también. Eso también nos da competitividad para poder tener precios claros, para no perder nuestro poder adquisitivo, para que podamos incrementar también el número de exportaciones y aumentar la producción local. Entonces, nosotros vamos a impulsarlo, pero sí vamos a tener mucha cautela en que cuando se llegue a conformar esta comisión, ADN pueda tener mayoría en conjunto con otras bancadas legislativas. Bueno, veremos qué sucede. ¿Cómo van los tiempos legislativos? ¿Cuándo plantearían esta comisión en el Pleno? Pronto, vamos a plantearla pronto a través de un cambio del orden del día. El tema es que no nos están dejando pasar ningún cambio de orden del día de ADN, ¿no? Existe un autoritarismo brutal en la Asamblea, como solo se permiten 3 cambios de orden del día por sesión, entonces ellos solamente dan paso a los de sus amigos y no a los de ADN. Es por eso que hasta la fecha podemos tratar los nombramientos provisionales, que fueron 17 nombramientos que de la noche a la mañana se otorgaron sin un concurso previo, sin méritos de oposición, sin transparentar cuáles eran los requisitos, quiénes eran las personas. Y tenemos ahí un montón de personas que quizá tienen prohibición de ejercer cargo público, otras de fuentes extraoficiales nos mencionan que tienen antecedentes penales, que tienen relaciones con los familiares, son o familiares o relaciones con el círculo de la Revolución Ciudadana y hasta la fecha ni nos responden de la investigación que hemos propuesto con la información ni lo ponen en el orden del día. Entonces, vamos a seguir utilizando también otro tipo de herramientas para que la Asamblea pueda empezar a legislar a favor de lo que a los ecuatorianos les interesa y no a favor de los intereses de su partido y de su campaña electoral. Bueno, importante información. Conversamos con la legisladora Valentina Centeno, asambleísta nacional de ADN. Otro tema, Valentina, porque sí, hay muchos, pero bueno, otro que ha llamado la atención es estos chats del llamado caso Liga 2 que está
bueno, investigando Fiscalía, que son conversaciones que se desprenden del celular de Augusto Verduga, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana afín al correísmo, y por eso de la llamada Liga Azul. Y bueno, entiendo que también usted pedirá que esto se investigue en la Asamblea Nacional. Usted menciona justamente en un mensaje de X, ¿por qué no hablamos de esto en la Asamblea? Bueno, ¿cuándo van a hablar de esto en la Asamblea? ¿Qué es lo que propondría Valentina? Bueno, primero dejar en evidencia lo que hemos encontrado en los chats, ¿no? Primero, un fraude a la democracia por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que en principio debería de ser una institución independiente, es una función del Estado transparente, que designa autoridades de control y que no debería de responder a partidos políticos, y vemos cómo realmente siguen órdenes de los líderes de la Revolución Ciudadana. Por ahí empezar con un fraude a la democracia y a la institucionalidad, al juego de poderes en el Ecuador. Y luego, por otro lado, vemos el cometimiento de ciertos delitos, porque aquí lo que existe es una asociación ilícita, se coluden varias personas para hacer tráfico de influencias. Por lo tanto, es una red de corrupción que lamentablemente termina involucrando también a la Asamblea Nacional. Viene de cabezas de la Revolución Ciudadana, que son quienes dan las órdenes para quienes deben integrar las ternas del Consejo de la Judicatura, es decir, meterle la mano a la justicia, y luego también tomarse la superintendencia de bancos, ¿no? Con un entramaje de procesos y de temas que ellos van articulando en conjunto con la Asamblea para que puedan posesionar al superintendente de bancos afín a la Revolución Ciudadana. Una institución que regula y combate el lavado de activos, que regula el sistema financiero, que regula los bancos en el Ecuador. Entonces, se ve cómo coordinan con la Asamblea, con la Comisión de Fiscalización, con los tiempos para que la Asamblea no posesione al verdadero superintendente y al legítimo, que en ese momento, que en este caso es Romero, y para que patee la posesión, para que el Consejo de Participación pueda hacer de las suyas, un poco ahí a través de una resolución interpretando lo que decía la Corte Constitucional para posesionar a Raúl González, que es su amigo. Entonces vemos cómo existe una coordinación para influir en cuáles son las autoridades que deberían de designarse y tomarse las instituciones. Nosotros lo que decimos es que este es parte de lo que ya sabemos, ¿no? Un proyecto político totalitario que busca tener el control de la justicia, del Consejo de Participación Ciudadana, de la Asamblea Nacional y así pues de todos y cada uno de los poderes en el Estado. Eso es en contra de la libertad, en contra de la democracia, y lo que quieren es tomarse pues todo el país de forma autoritaria y dictatorial. Ahora, esto obviamente se tendrá que investigar en la justicia, pero ¿qué puede hacerse desde el legislativo? Bueno, vamos a investigar los chats. Iniciamos un proceso el día de hoy en la Comisión de Seguridad. Vamos a tener distintas comparecencias también desde la Fiscalía para que nos rindan también la versión de lo que se ha encontrado en estas más de 3.000 páginas de chats que vinculan a muchas personas con unos alias bastante distintivos y muchas de ellas, como decía, del grupo de la Revolución Ciudadana. Ujú. Y también, pues, nosotros presentamos denuncias penales ya ante la Fiscalía que han sido acumuladas y ha sido dado el paso y han formulado cargos por asociación ilícita, abrogación de funciones por parte de la superintendencia, por parte, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana y también tráfico de influencias. Vamos a seguir impulsando que se hable de esto en el Pleno de la Asamblea, que se pueda plantear en el Pleno un debate, porque no puede ser que por un lado la Asamblea está justo el día de ayer, ¿no? En un juicio político de Joana Verde Soto, que es otra de las consejeras, cómo debemos defender la institucionalidad y la democracia y los discursos en torno a que el presidente Noboa no está haciendo bien su trabajo porque no es un hombre democrático. Pero bueno, por otro lado, vemos cómo ya se evidencian los chats en donde existe un completo golpe a la institucionalidad y hay una red de corrupción. Entonces no puede haber un doble discurso y tiene que debatirse esto en el Pleno. Vamos a impulsarlo a través de un cambio de orden del día y también una comisión que fiscalice esto puntualmente. Bueno, estaremos pendientes, entiendo que tiene que terminar la entrevista a Valentina Centeno, así que la liberamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica, y a todas las personas que nos escucharon, un buen día.